Bueno, vamos a continuar con las clases de razonamiento probatorio. En esta ocasión ya vamos a empezar a desmembrar los argumentos que podemos llegar a encontrarnos, por ejemplo, en algún resolutorio. Pero, previo a ello, tenemos que recordar ciertas cuestiones que hemos analizado en las clases pasadas. En primer lugar, una de las principales, si se quiere, enseñanzas de esta teoría racional de la prueba sobre la cual se asienta el razonamiento probatorio es que las conclusiones a las cuales nosotros podemos arribar, tanto en el ámbito de nuestra vida como en el ámbito del proceso judicial, ¿sí? Son conclusiones probables. Yo nunca, en ningún momento, en ninguna circunstancia y en ningún contexto, puedo llegar a conclusiones certeras. Certeras desde el plano de la lógica racional. ¿Qué significa? Que siempre, en todos los casos habidos y por haber, puede llegar a existir una pequeña duda o hipótesis paralela explicativa de la información que tenemos. Por ejemplo, yo puedo tener filmadas, ¿sí?, por una cámara de seguridad a una persona que le está disparando un arma de fuego contra otra. Sería prácticamente ilógico, desacertado, poco razonable discutir que ha habido un homicidio. Bien, pero nosotros podemos aseverar con un grado de certeza absoluta que ha habido un homicidio. Si bien muchos me podrán decir, y sí, Santiago, podemos sostener que ha habido un homicidio con un grado de certeza porque está grabado, incluso además de estar grabado, quizás hay 10 testigos que lo observaron, pero yo tranquilamente puedo decir, ¿pero estamos seguros de que esta afirmación no ha sido falseada? ¿No ha sido alterada? ¿Existe la posibilidad de alterar la afirmación? Sí. Entonces, si existe la posibilidad, por más que sea una posibilidad chiquitita, ya tenemos una posible hipótesis paralela. Por supuesto, hipótesis paralela que no se presenta con mucha fuerza. Tiene poca fuerza. Pero hipótesis paralela que existe y que se puede plantear. Y uno me dirá, pero ojo, porque también ha habido 10 testigos. Y yo pregunto, ¿y no existe la posibilidad, por más que sea lejana, irrazonable, poco creíble, de que estos testigos estén mintiendo? Y como poder mentir, pueden estar mintiendo. Bien, entonces justamente tenemos esta hipótesis paralela. Ocurre lo mismo en cualquier ámbito de nuestra vida y si queremos trasladarlo directamente al ámbito del proceso, en cualquier litigio, penal, civil, laboral, el que sea. El que sea. Siempre habrá lugar para la duda, porque lo que hoy puede parecer una verdad y puede ser considerado como una verdad indiscutible, el día de mañana puede no serlo. Podemos entender que hemos estado equivocados. Por ejemplo, yo lo he dicho en clases pasadas, en su momento se creía que la Tierra era plana, o que la Tierra era el centro del universo, y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Esto era una verdad que no podía ser puesta en discusión. Y si alguien lo ponía en discusión era tildado de loco e incluso probablemente castigado. Bueno, el avance de los conocimientos nos permite al día de hoy comprender de que la Tierra no es plana, es redonda, y que no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra que gira alrededor del Sol. Y alguien me podrá decir, bueno, Santiago, pero hemos llegado a esta conclusión, es certera. Y yo puedo decir, ¿y cómo sabemos que no estamos equivocados? Y que lo que creemos que al día de hoy es una realidad, el día de mañana puede no serlo. Entonces, el conocimiento siempre es probable. Probablemente esto sea así, probablemente esto otro sea así, probablemente esto otro sea así. Porque siempre, en todos los casos, puede existir una hipótesis paralela explicativa de lo sucedido. Siempre. Ahora bien, vamos a analizar las posibles críticas a esto que estoy diciendo, ¿sí? Porque uno me puede llegar a decir, bueno, Santiago, pero vos en las clases pasadas nos explicaste que en el razonamiento deductivo la conclusión siempre es necesaria, entendiendo que necesario puede ser asimilado a algo certero, algo que conocemos con certeza. Fíjense esto. Hay una premisa mayor. ¿Sí? Imaginemos este razonamiento, que puede darse en cualquier causa judicial. Este es un razonamiento de tipo deductivo. ¿Sí? Nosotros lo planteamos así. El ser deductivo significa que la conclusión inexorablemente surge de las pericias. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo.
Esta regla es una regla de vida que conocemos. Yo no puedo estar ahora en mi estudio, pero también estar en mi casa a la vez. O estoy en mi estudio, o estoy en mi casa. No estoy en los dos lugares al mismo tiempo. Nadie puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. Por lo menos conforme lo que creemos al día de hoy, año 2025, que es cuando estoy grabando este video, esta clase. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Premisa menor, ¿cuál es el dato que conocemos? Juan, ¿sí?, el imputado, por ejemplo, estaba en Roma al momento del homicidio producido en La Plata. Entonces, si al momento en que se produce el homicidio, Juan estaba en Roma y partimos de esta regla general que nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿cuál es la conclusión a la cual vamos a llegar? Juan no estaba en La Plata al momento del homicidio. Juan tiene que ser declarado inocente. Sí. Ahora bien, analicemos esto. Acá tenemos dos premisas. Una de las premisas diríamos que al día de hoy sería indiscutible. Un loco directamente discutiría que alguien puede estar en dos lugares a la vez. Es decir, si yo acredito que Juan estaba en Roma, difícilmente el fiscal nos diga sí, pero también pudo haber estado en La Plata en ese mismo momento. Es indiscutible, esto sería poco creíble ese argumento. ¿Sí? Nadie lo tomaría, es irrazonable, irracional. Pero la premisa menor sí puede ser discutible. Juan estaba en Roma al momento del homicidio producido en La Plata. Nosotros podemos acreditar en una causa penal que Juan no estaba en Roma, que este dato es falso. ¿Por qué? Porque creemos que estaba en Roma porque nos presentó unos pasajes de avión o una documentación de ingreso a Roma y después podemos acreditar que toda esta documentación era apócrifa, estaba adulterada. Entonces atacamos la premisa menor y con eso atacamos la conclusión. Entonces, si bien esta conclusión es necesaria y uno podría decir, bueno, se llega a una conclusión certera, indiscutible de estas premisas, en realidad siempre puede haber lugar para una hipótesis paralela, como decíamos, que termine haciendo la conclusión probable. ¿Por qué? Porque sostener que Juan no estaba en La Plata, esta es la conclusión actual, Juan no estaba en La Plata al momento del homicidio, no es una conclusión certera. ¿Por qué? Porque una de las premisas es discutible. ¿Sí? En realidad las dos lo son, el problema es que si discutimos la premisa mayor, difícilmente alguien nos tome un argumento contrario. ¿Sí? Pero fíjense cómo un argumento que inexorablemente tiene que llegar a una conclusión, Juan no estaba en La Plata al momento del homicidio, pasa a ser un argumento meramente probable, con un grado alto de probabilidad por supuesto, si tenemos en cuenta que la premisa menor es una premisa discutible, que yo puedo legítimamente poner en duda. Por ejemplo, intentando acreditar que los pasajes de avión que me mostró o el pasaporte estaba adulterado y que en realidad no estuvo en Roma. En realidad, lo que estamos haciendo y mechándolo con los de las clases pasadas es atacando lo que sería la justificación externa del razonamiento. ¿Esto qué significa? Nosotros habíamos dicho que el razonamiento puede ser analizado desde dos perspectivas: justificación interna y justificación externa. La justificación interna es la justificación que analiza si el razonamiento es válido. ¿Este razonamiento es válido? Es decir, ¿es un razonamiento correcto? Sí. Yo acá no analizo si las premisas son verdaderas o falsas. Analizo si la conclusión surge de esas premisas o la conclusión en base a esas dos premisas debió haber sido otra. La conclusión a la que llego es que sí, el razonamiento es válido, es correcto, porque si yo tengo esas dos premisas, la conclusión sí o sí tiene que ser la que observamos en la pantalla. Vamos ahora con un razonamiento que podemos encontrar en un resolutorio, por ejemplo, o en un pedido de elevación a juicio, de detención, de requerimiento de pena, lo que sea. Fíjense lo siguiente, ¿no? Al día de hoy, no lean lo que figura en la pantalla todavía, pero al día de hoy se habla de la prueba de ADN como la prueba prácticamente indiscutible, es decir, una prueba que arroja un alto grado de certeza o de exactitud, es decir, una prueba prácticamente irrefutable. Si a mí la prueba de ADN me corrobora que la sangre que se encontró en la escena del crimen es la sangre del imputado, lo va a corroborar generalmente quienes vieron informes con un 99,9% de acierto, o si se quiere la inversa, con un 0,003 de probabilidad de error o de posibilidad de error. Si es una prueba altamente
totalmente confiable en lo que hace a los resultados. Entonces alguien me podrá decir, bueno, Santiago, pero vos me estás diciendo que nunca podemos saber con certeza algo, o nunca podemos aseverar con un grado de certeza, es decir, sin que exista lugar para la duda. Eso significa certeza, sin que exista lugar para la duda, para ningún tipo de duda, es decir, sin que exista lugar para una hipótesis paralela que explique lo sucedido o que explique estas pruebas. ¿Qué pasa con la prueba de ADN? Que me da un 99,9% de acierto o de exactitud. Bueno, primero, 99,9 no significa 100. Entonces ahí ya tenemos un mínimo lugar para la duda. Pero dejando de lado y suponiendo que la prueba arroja resultados 100% certeros, 100% de acierto o de exactitud. Nosotros vamos a leer ahora sí lo que tenemos aquí en la pantalla. Supongamos que esto lo dice un fiscal, ¿sí? O un juez. Si tenemos en cuenta que la prueba de ADN arroja resultados de un 99,9% de acierto y que, en el caso concreto, la pericia ha determinado que la sangre encontrada no se correspondía, o no se correspondería, mejor dicho, con la del imputado, podemos concluir que el imputado no participó del crimen. En otras palabras, yo aquí lo subrayé de colores diferentes para que ustedes hagan este trabajo que yo les recomendé en clases pasadas, de manera frecuente cuando analizan argumentos de contrapartes o de un juzgador o leen una resolución o lo que sea. Incluso cuando leen un libro de doctrina para ver si las conclusiones a la cual arriba el doctrinario tienen sustento o no. En amarillo, ¿qué tenemos en este caso? Sí, ustedes obviamente eligen el color que quieren, ¿sí? En amarillo, ¿qué tenemos? La premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor? La prueba de ADN es altamente confiable. Arroja resultados de exactitud o de acierto de un 99,9%. ¿Sí? Les aclaro, yo no sé si esto es así o es 99,1%, 2, 3, no lo busqué, ¿sí? Pero es 99, algo y consecuentemente de error 0, algo también. Entonces, premisa mayor, ¿sí? Que en el resolutorio no tenemos premisa mayor 2 puntos, tenemos este texto. Es labor nuestra determinar cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor del resolutorio. Premisa mayor. Si tenemos en cuenta que la prueba de ADN arroja resultados de un 99,9% de acierto, exactitud o confiabilidad, llámenlo como quieran. Premisa mayor. Ahora vamos al caso en concreto, qué es lo que nosotros hemos advertido en este caso, qué información tenemos de este caso, no de manera general, abstracta, relativa a cualquier caso en general. Premisa menor. La pericia ha determinado que la sangre encontrada no se correspondería con la del imputado. ¿A qué conclusión entonces podríamos llegar a arribar? A que el imputado no participó del crimen. En tanto de haber participado del crimen, debimos haber constatado que la sangre encontrada en la escena del crimen quizás era la propia, ¿sí? Lógicamente, esto requiere de otras premisas, de otros argumentos, de conocer más en detalle otros elementos de prueba, pero lo analizo así tan rápidamente y tan superfluamente como para que se entienda un poco qué es lo que tenemos que ver. Entonces alguien me podrá decir, bueno, acá tenemos una premisa mayor que nos habla de el alto grado de acierto de la prueba de ADN, una premisa menor que hace referencia a la prueba pericial, en este caso una prueba relativa a corroborar de quién es el ADN correspondiente con la sangre que se encontró, y una conclusión. ¿Sería errado si yo empiezo a discutir el grado de acierto de la prueba de ADN? ¿Por qué? Porque está asumido que es una prueba altamente confiable. ¿Puedo discutir que la prueba de ADN en realidad no llega a estos porcentajes de éxito? Sí, puedo discutirlo. Pero probablemente no tengamos éxito. Yo por eso acá dije, bueno, es indiscutible esto, lo di como por fuera de la discusión. Por más que podemos discutirlo, pero sería una discusión que no nos lleve a buen puerto. Ahora bien, ¿qué es lo que sí podemos discutir? Que la pericia me ha arrojado estos resultados. ¿Y cómo podemos discutirlo? Por ejemplo, intentando desacreditar la labor del perito. O la expertise del perito. Este perito no estaba preparado. O este perito no siguió la metodología necesaria para realizar debidamente la pericia. O incluso podemos ir más atrás. La sangre encontrada no es la sangre peritada. En realidad se peritó otra muestra de sangre concordante con otra causa. O incluso podemos ir más atrás todavía.
El levantamiento de rasgos se realizó de una forma totalmente incorrecta. La escena del crimen está totalmente sucia, tergiversada. No se resguardó la escena del crimen. ¿Qué es lo que estoy discutiendo ahí? No estoy discutiendo la regla general que hace mención al alto grado de acierto de la prueba pericial en cuestión. Estoy discutiendo el caso concreto. En otras palabras, esta pericia específica, sea atacando al perito, atacando la metodología aplicable, atacando que no se salvaguardó la cadena de custodia, atacando que no se peritó debidamente la muestra que se debía peritar y se confundieron y peritaron otra, atacando el cómo se resguardó la escena del crimen, atacando cómo se obtuvo esta muestra de sangre específicamente, etcétera, etcétera. Si yo ataco esa premisa menor, la conclusión puede llegar a ser otra. Por ejemplo, si estoy como abogado de las víctimas o de la víctima y pretendo justamente que se materialice una condena para quien al día de hoy es imputado, ¿sí? Pero fíjense cómo lo que parecería un razonamiento prima facie irrefutable pasa a ser refutable. Y lo que parecería ser una conclusión desde el plano lógico-racional certera, que yo no podría llegar a otra conclusión, por más que lógicamente sí, pasa a ser una conclusión que uno puede poner en duda. Esto siempre uno puede hacerlo, sea el caso que sea, independientemente de la cantidad y calidad de las pruebas llevadas a cabo en las causas. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta clase puntual. Nos vemos en la próxima clase.